Por favor, busque Primera de Pedro 2. Si hubo alguna vez una época y un día para descubrir y movilizar la autoridad del reino, es esta época actual en la cual vivimos. Antes de leer las Escrituras, permítame decir algo sobre los cristianos a quienes el apóstol Pedro escribió. Eran creyentes que estaban pasando tiempos difíciles debido a las persecuciones. Eran acusados y difamados por sus enemigos. Les acusaban de incesto porque llamaban a sus esposas o esposos hermanas o hermanos. Les acusaban de canibalismo porque durante la Santa Cena participaban de la sangre y del cuerpo del Señor Jesucristo. Les acusaban de insurrección porque enseñaban que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que eran perseguidos, cazados y asesinados como animales salvajes. ¿Por qué? Porque eran como el Señor Jesucristo y el siervo no puede ser más que su maestro. Jesús dijo que si le odiaban a Él, les odiarían a ellos. Y Jesús fue difamado y le acusaron de ser un bebedor y un glotón. Escúcheme con atención. Quien quiera que viva para el Señor Jesucristo, sea la época que sea, se encontrará nadando contra la corriente. Los hijos de Dios somos personas nacidos 2 veces en un mundo de personas nacidas una sola vez. Y lo que practicamos y lo que creemos tiene su principio en una fuente diferente, sigue un camino diferente y llega a una conclusión diferente. Nuestro camino está completamente opuesto al camino de este mundo. El arma principal que Dios nos ha dado en estos días, aparte de nuestra fe en Él, es un principio que muchos de nosotros no nos gusta practicar. Es el principio de sumisión. Y alguien me dirá, un momento, pastor, me parece que si vamos a ser vencedores, debemos practicar el principio de rebelión. No es así, mi amigo. Si vamos a ser vencedores, debemos practicar el principio de sumisión. Y este principio es tan, pero tan poderoso que cerrará la boca de quienes se nos oponen. Bien, veamos Primera de Pedro 2, versos 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí el día de la visitación no es una referencia al retorno del Señor Jesucristo, sino que literalmente significa el día de inspección o de observación. Ahora, note lo que dice el verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Lo ve? Someteos. Vamos rápidamente hasta el verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y en el capítulo 3, verso 1, leemos, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Esto es interesante. Dice que como creyentes debemos hacer algo que mueva a los malos a reconocer en nosotros ciertas cualidades que les dejan asombrados y admirados. Mire el verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo podemos callarlos? Sumisión. La palabra callar en el original griego significa poner bozal, como cuando se pone bozal a un perro para que deje de ladrar. ¿Cómo vamos a ser de impacto en este mundo? ¿Cómo podemos ejercitar la autoridad del reino por medio de la sumisión? Y algunos estarán pensando, pastor, sumisión no suena autoridad. Pues mi amigo, ahí está el secreto de todo. Recuerda el relato del centurión y Jesús. El centurión le dijo, Señor, sé cómo trabajas y sé que tienes autoridad sobre esta enfermedad, porque yo mismo soy un hombre bajo autoridad. Digo a algún soldado que vaya, y va. Y a otro le digo que venga, y viene. Jesús, todo lo que tienes que hacer es decir la palabra, y mi siervo será sanado. Y Jesús respondió, en toda la tierra de Israel no he visto fe como esta.
El centurión, que estaba bajo la autoridad del emperador, tenía autoridad sobre sus soldados. Usted nunca podrá estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo usted, hasta que no aprenda a estar bajo las cosas que Dios ha puesto sobre usted. Y eso, mi amigo, es la autoridad del reino. Ahora usted nunca podrá estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo su autoridad, hasta que aprenda a estar bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. La autoridad del reino no es para los rebeldes, y Dios no puede confiar en nosotros y darnos libertad espiritual hasta que sepamos las restricciones del Espíritu. La Biblia dice que debemos someternos a las autoridades civiles, a las autoridades en el trabajo, y que debemos someternos domésticamente en el hogar. Hay varias cosas en este principio de sumisión. ¿Cómo uno se somete a un gobierno malvado e impío? ¿Cómo se somete frente a un jefe definitivamente malo? ¿Cómo se somete a un cónyuge prepotente y dictatorial? ¿Qué debemos hacer si nos piden que hagamos algo malo e injusto? ¿Cómo podemos vivir este principio de sumisión en una sociedad como la actual, malvada y lujuriosa? Estas son preguntas buenas y lógicas. El verso 13 dice que debemos someternos. El verso 18 dice que los criados deben estar sujetos a sus amos. Y el capítulo 3, verso 1 dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Cuando estos versículos hablan de sujeción, hablan de sumisión. Ahora, ¿qué es sumisión? Sumisión es cuando un igual voluntariamente se pone bajo la autoridad de otro igual, para que Dios sea glorificado. Sumisión es, sencillamente, estar bajo la autoridad que Dios ha establecido, no por causa de esa autoridad, sino por causa del Señor. Y así claramente lo dice el verso 13. Cuando usted como creyente se somete a alguna autoridad de gobierno, no lo hace necesariamente porque le gusta ese gobierno, sino por causa de Jesús. Y eso marca la diferencia. Dios ha establecido autoridades por todas partes. Así que cuando usted se somete, no se somete ante un ser humano, en realidad, se somete ante el Dios Todopoderoso. Y cuando usted hace eso, Dios comienza a invertir, a darle la autoridad del reino. Cuando uno tiene un espíritu de rebeldía, se parece a Satanás, porque él fue el primer rebelde. Cuando uno se somete a la autoridad, se parece a Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente. Alguna vez Satanás dijo: «Me exaltaré yo mismo». Y Dios dijo: «Pues caerás ahora mismo». Jesús dijo: «Me humillaré yo mismo». Y Dios le dijo: «Pues te daré un nombre que estará sobre todo nombre». Jesús tuvo increíble autoridad debido a este principio. Y de acuerdo a lo que el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, la rebeldía equivale a hechicería. Todos queremos la autoridad del reino. Todos queremos vivir victoriosamente sobre el mundo, el demonio y la carne. Pues, ¿quieres saber un secreto? La autoridad y la sumisión son las dos caras de una misma moneda. La autoridad fluye de la sumisión, y este es un principio que necesitamos entender. El someternos no nos hace de menos a nadie, más bien nos exalta, porque se necesita tremenda fortaleza espiritual, emocional y psicológica para someterse. Y recuerde, nunca nos parecemos más al diablo que cuando somos rebeldes, y nunca nos parecemos más a Jesús que cuando somos sumisos. ¿Dónde o frente a quién debemos someternos? Pedro menciona por lo menos 3 circunstancias. Primero, sumisión frente a un gobierno impío. Primera de Pedro 2, desde el verso 13. El apóstol dice: «Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sean rey, como a superior, o a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,
sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y alguien me dirá, bueno, pastor, si uno tiene buenos gobernantes, no es difícil someterse a ellos. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado qué clase de gobierno estaba en el poder cuando Pedro escribió esta epístola? Escúcheme, Nerón era emperador de Roma. Ahora, ¿quién fue Nerón? Voy a leer una porción de lo que un historiador dice de él. Nerón tenía apenas 3 años cuando su padre fue asesinado. Para Nerón, esta pérdida no significó nada, ya que su padre había sido un asesino, bravucón y estafador. Su madre se hizo cargo de los negocios de la familia y con la educación del muchacho. Ella mató a su segundo esposo, dándole a comer hongos envenenados. Nerón creció en medio de la pobreza y demostró ser un digno de tal palo, tal astilla. Siendo aún un jovencito, cometió su primer asesinato, matando a otro joven que se le atravesó en el camino y ver, indiferente, cómo agonizaba. Se casó a los 15 años de edad, pero hizo asesinar a su mujer. Se casó por segunda vez y también hizo matar a su segunda esposa. Y para poder casarse una tercera vez, hizo asesinar al esposo de la mujer que deseaba. Y como su madre le molestaba mucho, terminó matándola a sangre fría. Así era Nerón, el primero de los Césares en Roma en perseguir a los cristianos. Sin embargo, Pedro dice, honrad al rey. ¿No le parece increíble? ¿Por qué Pedro ordena una cosa al parecer totalmente ilógica? Porque en el verso 14 enseña que las autoridades son necesarias. El gran filósofo cristiano C.S. Lewis, escribiendo acerca de la democracia, dice lo siguiente: estoy a favor de la democracia no porque todos seamos inteligentes o estemos calificados para opinar de igual manera, sino porque todos somos igualmente pecadores y necesitamos cuidarnos unos de los otros. Solo por esto estoy a favor de la democracia. Lo que quiera que sea, monarquía, democracia, oligarquía, lo que quiera que sea, no puede haber civilización sin gobierno. Y debemos, por causa del Señor, someternos a toda institución humana, ya sean rey como superior y a los gobernadores. Ahora, una actitud rebelde es tan mala como la rebeldía misma. Veamos los versos 16 y 17. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En nuestra vida social debemos honrar a todos los seres humanos, independientemente de su raza, color o idioma. ¿Por qué? Porque todos fuimos hechos a la semejanza de Dios y merecen honor. La palabra honor en el griego es raíz de la palabra precioso o preciosidad. O sea, a los ojos de Dios, todos somos preciosos, desde el punto de vista espiritual. Porque en lo físico, muchos no tenemos nada de preciosos. La Biblia dice que en nuestra vida social debemos honrar a todos, pero en lo relacionado con nuestra vida en la iglesia, mire lo que dice el verso 17, amad a los hermanos. Hay un amor especial que debe existir entre hijos e hijas. Yo amo a todas las personas, pero mi esposa es mi bien amada esposa. Ella está muy por encima de cualquier otra mujer en mi vida, incluyendo a mis hijas. Y en nuestro medio ambiente cristiano, nuestros hermanos y hermanas en Cristo son muy especiales. Por eso la Biblia enfáticamente dice, amad a los hermanos. Pero también dice que en nuestra vida espiritual debemos temer a Dios. Y si hay alguna cosa que necesitamos urgentemente en nuestros días, es un reverente temor del Dios Todopoderoso. En Proverbios 1:7 leemos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hoy por hoy parece que hemos perdido ese temor. Y en lo que tiene que ver con nuestra vida política, dice la Biblia, honrad al rey. Ya sea que el gobierno esté dirigido por un monarca
un presidente o un dictador, el principio es el mismo. Busque 1 de Timoteo 2, los primeros 3 versículos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amigo, aunque sea duro y difícil hacerlo, debemos someternos a las autoridades, aunque sean impías. Segundo, sumisión frente a los jefes malos. 1 de Pedro 2, versos 18 y 19. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora, la palabra criados hace referencia a los esclavos que tenían en esos tiempos. No está hablando de empleados domésticos, como en esta época, que reciben un salario por su trabajo. Habla de esclavos que no eran personas inferiores. De hecho, una familia podía tener un esclavo que era doctor para cuidar de la salud de todos ellos, o un esclavo profesor para que eduque a los hijos. Sin embargo, el filósofo Aristóteles decía que amo y esclavo nada tienen en común. Un esclavo es solo una herramienta viva, así como una herramienta es un esclavo inanimado. En esos días los esclavos no eran tratados como personas, sino como cosas. Y a pesar de esto, Pedro dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos como al Señor. Pastor, no debemos estar en contra de la esclavitud. Absolutamente. Y lo que Pedro enseñó aquí derrumbó la esclavitud. Pero él estaba hablando de la realidad de la esclavitud, porque esa era una situación sobre la cual no tenían ningún control. Tal vez muchos de ustedes no son esclavos en ese sentido, pero trabajan como si fueran esclavos. Escuche, no hay mejor lugar para que usted pueda demostrar el poder del Evangelio del Señor Jesucristo que frente a un jefe injusto e impío. ¿No le parece? Cualquier pagano se puede quejar y rebelar cuando las cosas no marchan bien. Pero ponga atención a lo que Pedro dice en el verso 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Si usted es un genuino creyente, padecerá injustamente por causa de Cristo. Anhelo que esa sea realidad en su vida cristiana. La autoridad fluye de la sumisión, y este es un principio que necesitamos entender. Ahora, el someterse no hace de menos a nadie, más bien lo exalta, porque se necesita una gran fortaleza espiritual, emocional y psicológica para someterse. ¿Dónde o frente a quién debemos someternos? El apóstol Pedro menciona por lo menos 3 circunstancias, y ya vimos las 2 primeras: sumisión frente a un gobierno impío y sumisión frente a jefes malos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sean rey como superior, y a los gobernadores. Tercero, sumisión frente a un cónyuge malo. 1 de Pedro 3, del verso 1 al 3. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Amigas y hermanas, Pedro no está diciendo que es malo que usted se arregle el cabello o que use joyas o que se ponga ropa bonita. Por favor, no lea en la Biblia lo que no está en la Biblia. Pedro dice que esas cosas no son su adorno. ¿Cuál debe ser su adorno? Verso 4. El interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Esto está tan en contra de lo que el mundo enseña. El mundo hace énfasis en la belleza exterior de la mujer, en su liberación, en su total independencia, no en la hermosura interna, ni en el estar sujetas a sus maridos. Sin embargo, la Biblia enseña que el hogar no puede funcionar si no tiene una cabeza, y que esa cabeza debe ser el marido. Busque 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Son Dios el Padre y Dios el Hijo iguales y eternos? Por supuesto que sí. ¿Son marido y mujer iguales? No iguales en lo físico, pero sí iguales delante de Dios. La mujer no es inferior al hombre, ni el hombre superior a la mujer. Su misión es un igual, sometiéndose voluntariamente a otro igual, por causa de Cristo, para que Dios sea glorificado. Busque Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debe hacer una esposa si tiene un esposo impío e indigno? De acuerdo a la Biblia, no debe sermonearle ni abandonarle. Entonces, ¿qué debe hacer? Amiga, ¿está lista para saber la respuesta? Bien, debe amarle. La esposa del Dr. Bill Graham alguna vez dijo, es el trabajo de nosotras las esposas el amar a nuestros esposos. Es el trabajo de Dios el hacerle bueno. Repasemos cuál es el principio de sumisión. Nunca estaremos sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad, si es que primero no nos ponemos bajo las cosas que tienen autoridad sobre nosotros. ¿Cuáles cosas? Pedro las identifica como el gobierno, el trabajo y el hogar. Ahora reconozco que en este asunto de la sumisión o sometimiento hay verdaderos problemas. Suponga que en su trabajo su jefe le pide que haga algo deshonesto, que lleve un segundo libro de contabilidad, que venda como artículo de primera calidad algo que usted sabe es de pésima calidad, que estafe a los clientes a favor de la empresa, etcétera, etcétera. ¿Cómo estar en sumisión frente a eso? Suponga que usted es un empleado de gobierno y el gobierno impone sobre usted una ley injusta y le pide que haga algo que es completamente contrario a la voluntad de Dios. Suponga que el gobierno me dice a mí que no puedo seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora escúcheme con suma atención. Sumisión no siempre es lo mismo que obediencia. Lo repito, sumisión no siempre es lo mismo que obediencia. Usted debe fidelidad y lealtad por sobre todas las cosas a Dios. Usted debe dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero nunca debe dar al César las cosas que pertenecen a Dios, ni dar a Dios las cosas que pertenecen al César. Permítame ilustrar este punto. Los apóstoles estaban predicando el Evangelio del Señor Jesucristo y los pseudo líderes espirituales les dijeron, ustedes están destruyendo el status quo. Dejen de predicar de Jesucristo. Busque Hechos, capítulo 5, los versos 28 y 29. El sumo sacerdote se dirige a los apóstoles y les dice, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Captó el significado de esta extraordinaria declaración. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por su desobediencia los apóstoles fueron encarcelados. Se sometieron tanto como pudieron, y tanto como lo puedo deducir, ellos no se opusieron cuando fueron enviados a la cárcel, pero no obedecieron la orden de dejar de predicar el Evangelio. Toda autoridad humana tiene sus límites.
Hay órdenes que son válidas y otras que no lo son. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos vivir en paz. Pero en Romanos 12:18 leemos: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, la razón por la cual a veces es imposible estar en paz con todos los hombres es porque no podemos controlar a todos los hombres. Debemos ser sumisos tanto como nos sea posible serlo. Pero si llega el momento cuando alguien nos ordena hacer una cosa que es contra la ética, contra la moral, contra la palabra de Dios, contra la verdad de su palabra, entonces tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. El principio no es que debemos obediencia primordialmente a Dios. Esto tiene prioridad sobre nuestra obediencia a los hombres. ¿Que eso es peligroso? Por supuesto que sí. No puedo dejar de pensar en Juan el Bautista, a quien le cortaron la cabeza por decirle a Herodes la clase de rey inmoral que era, y lo disfrazaron como el cumplimiento de una promesa de Herodes a la hija de su esposa. Yo creo que aún con su cabeza cortada, Juan le seguía diciendo a Herodes: arrepiéntete, arrepiéntete. Escúcheme, si alguna autoridad me ordenara que dejara de predicar, yo seguiría predicando. Pueden decapitarme, pero seguiría cumpliendo con el privilegio que me ha dado Dios de predicar con su palabra, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y si por eso se me tiene como desobediente, pues prefiero desobedecer a los hombres, pero mantenerme obedeciendo a Dios. En la época de Moisés, el faraón dio la orden para que todos los bebés varones sean asesinados. Bueno, las comadronas no mataron al bebé Moisés. O sea, desobedecieron una orden imperial. Gracias a Dios por esa desobediencia. Y si usted trabaja en un hospital en donde se practican abortos, debería decir: pues me voy de aquí. No voy a participar en ninguna forma en el asesinato de estos bebecitos en el vientre de sus madres. Pueden despedirme si quieren, y si me dicen que por ley tengo que hacerlo, pues pónganme en la cárcel. Pero no voy a participar en estos asesinatos legalizados. En los días de Daniel le dijeron: Daniel, tú no puedes orar a tu Dios. ¿Y qué hizo Daniel? Siguió orando. Sí, debemos tener un espíritu de sumisión, pero recuerde que la sumisión no siempre significa obediencia. Durante la época de Adolfo Hitler en Alemania, hubo un pastor, Martin Niemöller, que vio lo que Hitler estaba haciendo. Las autoridades trataron de callar la voz de ese pastor y le dijeron: no puede seguir predicando lo que predica. A Hitler no le gusta. Y Martin Niemöller les contestó: Hitler no es mi Dios, Dios es mi Dios. De inmediato lo mandaron a un campo de concentración. Pero toda autoridad humana es limitada. Ya sabemos cómo terminó Hitler y su utópico sueño de la superraza. ¿Cuál es la situación política que enfrentamos? Como creyentes en Cristo, no necesitamos ni debemos identificar a la Iglesia con ningún partido político, pero siempre debemos identificar a la Iglesia con el reino de Dios. Debemos tener la autoridad del reino para proclamar a todos los partidos políticos y a todos los seres humanos la necesidad del arrepentimiento personal y de estar a cuentas con Dios. La Iglesia no está al servicio del Estado, pero tampoco la Iglesia es amo del Estado. La Iglesia debe ser la conciencia del Estado. Debemos ser civilizados, pero no silenciosos. Natán advirtió a David. Elías predicó a Acab. Daniel confrontó a Nabucodonosor. Eleazar, frente a frente, le dijo a Josafat que estaba equivocado. Moisés fue el profeta de Dios frente al faraón. Y mientras haya el asesinato de bebecitos mediante el aborto, ningún genuino predicador de la palabra de Dios debe permanecer en silencio sobre este tema. Mientras haya magistrados liberales y teólogos liberales
y desviados espirituales que tratan de legalizar como normal la sodomía y otras aberraciones sexuales, no podemos quedarnos en silencio. Mientras se trate de enseñar a los niños en los jardines de infantes que el homosexualismo y el lesbianismo no son malos, sino que son estilos de vida diferentes, no debemos atrevernos a estar silenciosos. Y aunque decimos que vivimos en países de libre expresión, mientras se nos niegue el derecho de orar públicamente, no debemos quedarnos callados. Nada es políticamente correcto si es moralmente equivocado. Y permítame decir algo más. Ningún gobierno nos puede hacer buenos. Solo Dios puede hacernos buenos. Dios ha puesto el gobierno para restringir el mal. El plan de Dios es una iglesia libre, aún en países opresivos. Cuando el gobierno hace su parte, o sea, restringir el mal, la iglesia tiene libertad para hacer lo que solo ella puede hacer, o sea, predicar el evangelio de salvación de Jesucristo. Y aunque hay problemas de sumisión, últimamente debemos entender que nuestra obediencia debe ser hacia Dios. ¿Qué si una esposa tiene un esposo que la maltrata físicamente y la Biblia dice que debe estar sujeta a su marido? Bueno, no hay que olvidar que también dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si una de mis propias hijas estuviera viviendo una situación semejante, yo le ayudaría a salir de esa situación. No iría donde ella a decirle, hija, la Biblia dice que debes someterte. Cierto, ella debe tener un espíritu sumiso, pero hay momentos cuando una ley mayor toma precedencia, porque al final de cuentas, nuestra lealtad y devoción es hacia Dios. Un hombre estaba orando por un político, y el político le dijo, me alegro tanto que has aprendido a estar bajo autoridad. Y el hombre le contestó, no era en eso en lo que estaba pensando, estaba orando por los que te persiguen. ¿Cuál es el precio de la sumisión? Veamos 1 de Pedro 2, los versos del 19 al 23. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, Jesús apeló a la Corte Suprema del Universo, entregándose por completo a Dios. Jesús sufrió lo que no merecía, porque él confiaba en Dios, que es el único juez justo. Y el verso 24, refiriéndose a Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia. Jesús llevó nuestros pecados. Piense en un doctor que se contagia con su enfermedad a propósito, para poder buscar un remedio que le salve a usted la vida, y luego paga por todas sus cuentas en el hospital. Bueno, eso es exactamente lo que hizo Jesús, y nos dio ejemplo, para que sigamos en sus pasos. Por eso, Dios le dio un nombre que está por sobre todo nombre. Y Dios hará lo mismo por nosotros cuando aprendamos a obedecer y a humillarnos delante de Dios. Fue la poderosa vida espiritual de los primeros cristianos que produjo la caída del Imperio Romano, porque Dios les dio a ellos autoridad espiritual del reino, y ellos pusieron prácticamente al mundo de cabeza porque aprendieron el poder de la sumisión. No se rindieron frente a la maldad y salieron victoriosos. La sumisión no fortalece la tiranía, más bien la destruye.
Dios da autoridad a aquellos que entienden y practican la sumisión. En el Coliseo romano, con capacidad para 50,000 personas, mataban a los cristianos. Bajo el piso están las catacumbas en donde los cristianos adoraban y oraban a Dios. Arriba, para los romanos, el César era su Dios. Abajo, para los cristianos, Jesús era el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerde, usted nunca tendrá la autoridad del reino si es que no tiene a Jesucristo en su vida. ¿No quisiera recibirle en su corazón hoy mismo? ¿No quisiera ser salvo? Le invito a arrepentirse de sus pecados y pedirle que el Señor venga a vivir en su corazón y sea su Salvador y su Señor, que le haga una nueva criatura y que le utilice para su mayor honra y gloria. Si hace esa decisión por Cristo, tenga la amabilidad de escribirnos al respecto. Su carta nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y por su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo.